Conceptos básicos de nutrición, parte 2. Hierbas y especias. En esta lección aprenderemos sobre los beneficios para la salud de comer hierbas y especias, cómo y cuándo agregar hierbas y especias a los alimentos al cocinar. Las hierbas son parte de las plantas con hojas que se pueden usar frescas o secas para cocinar. Algunos ejemplos de hierbas son el perejil, el romero y la albahaca. Cuando otras partes de una planta se secan, se denominan especias. Tanto las hierbas como las especias agregan sabor y color a los alimentos. Cocinar con hierbas y especias también ayuda a reducir el uso de ingredientes nocivos para la salud, como la sal, el azúcar y la grasa agregada. Beneficios para la salud de las hierbas y especias. Perejil. El perejil es rico en vitamina K, que evita que pierda demasiada sangre cuando se corta. La vitamina K también ayuda a mantener los huesos fuertes y sanos. El perejil también tiene vitamina A para mantener los ojos sanos. Nuevamente ayuda a reducir la presión arterial. Menta. Las mentas son ricas en hierro, potasio y manganeso. Estos ayudan a producir hemoglobina y mejorar la función cerebral. Las mentas también contienen vitamina A, que ayuda a mantener los ojos sanos. Nuevamente, la menta contiene folato, que ayuda a producir nuevos glóbulos rojos. Si tiene síndrome del intestino irritable, o también conocido SII, agregue hojas de menta a sus comidas porque puede ayudar a controlar el dolor y reducir las náuseas. Mastique menta fresca para que le ayude a prevenir el mal aliento. Albahaca. Una buena fuente de vitaminas A, C, E y K, zinc, calcio y magnesio, potasio y fibra dietética. La albahaca ayuda a mantener fuertes el sistema inmunológico. Romero es una buena fuente de antioxidantes que ayudan a mantener fuerte el sistema inmunológico, mejorar el flujo sanguíneo en el cuerpo, proteger el cerebro y controlar el nivel de azúcar en la sangre. El romero también puede ayudar a prevenir las alergias. Salvia puede ayudar a mejorar la función cerebral y la memoria. Cilantro. Cocinar con cilantro ayuda a reducir las probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes y convulsiones. El cilantro también ayuda a mantener el cabello y la piel saludable. Cardamomo. El cardamomo es rico en magnesio y zinc y puede ayudar a prevenir la inflamación. Chile picante. Ayuda a mejorar el metabolismo y a mantener los vasos sanguíneos fuertes y saludables. Canela ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre y la actividad de la insulina y puede ayudar a prevenir la diabetes. Ajo. Comer ajo a diario puede ayudar a reducir las probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas y mantener los niveles de colesterol y presión arterial dentro de los límites normales. Alholba puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre y protegerlo de diabetes. Jengibre. El jengibre ayuda a mantener saludable el sistema digestivo y a prevenir las náuseas. Cúrcuma ayuda a prevenir la inflamación. Comer una pequeña cantidad de cúrcuma todos los días puede ayudar a mantener el cerebro sano. Hierbas y especies buenas y combinaciones de alimentos. Perejil, platos con huevos, pastas, arroces, ensaladas, salsas, mariscos y platos de verduras. Menta, bebidas, carnes, aves, yogur, postres, salsas y platos de verduras. Albahaca, platos con tomate, patatas, carnes, aves, pastas y arroz, platos con huevos. Ajo, sopas, salsas, pastas, carnes, aves, mariscos, aderezos para ensalada y pan.
romero, pescado, aves, carne, pan, salsas y sopa. Salvia, platos con tomate, queso, calabaza y aves. Cilantro, salteados, sopas, ensaladas y mariscos. Hojas de laurel, sopas, guisos, carnes, aves y caldos. Chiles, platos con carnes, aves, mariscos y tomates. Tomillo, pan, aves, sopas, caldos y guisos. Consejos para agregar hierbas y especias a su comida. No use demasiado al mismo tiempo. Use una cucharada seca para tomar lo que necesite del recipiente. Evite espolvorear condimentos en una olla hirviendo directamente del recipiente. Las especias o hierbas restantes en el frasco pueden perder parte de su fuerza debido a la humedad ascendente o pueden almacenarse o degradarse más rápidamente. ¿Cómo agregar? Las especias y hierbas deben usarse para realzar el sabor natural de la comida, no para disfrutarlo u oscurecerlo. Muchas hierbas y especias pueden complementar un plato entre sí. Sin embargo, sea selectivo en sus combinaciones. Evite usar demasiadas a la vez. Use una cucharada seca para retirar la proporción necesaria. Para el sabor se libere más rápido, triture las hierbas de hoja como el tomillo y la albahaca con su mano antes de usarlas. ¿Cuándo agregar hierbas y especias a sus comidas? Puede agregar las hierbas al final de la cocción para obtener un sabor más intenso o al principio para obtener un sabor más combinado. Las hierbas y especias molidas liberan fácilmente sus sabores. Para evitar que los sabores se desgasten en alimentos que requieren una cocción prolongada como los guisos, agréguelas al final del proceso de cocción. En comparación con las especias trituradas o en forma de hojas, las especias enteras y las hojas de laurel liberan el sabor más lentamente, por lo que son perfectas para usar en recetas que requieren tiempo de cocción prolongado. Agregue especias y hierbas a platos crudos como aderezos para ensalada, frutas o jugos de frutas varias horas antes de servir para permitir que se desarrolle el sabor. Para los aderezos de ensalada, combine las especias con el vinagre y deje reposar antes de incorporar el aceite. Para que la carne y el pescado tengan un buen sabor, marine la carne o el pescado con sus hierbas y especias favoritas y déjelo reposar durante 30 minutos o refrigérelos durante unas 20 horas antes de cocinarlo.